Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo del Colegio Montebello. Este es un ensayo de una clase sobre razones trigonométricas. En ese sentido tenemos que decir que las razones trigonométricas ya la hemos visto en ocasiones anteriores. Y para recordar entonces vamos a ver el concepto de razón matemática. Entonces se dice que es el cociente entre dos medidas de diferentes magnitudes. Bueno, la comparación entre dos cantidades. Es así que como de alguna manera si yo tengo la cantidad A y la cantidad B, puedo realizar una comparación entre una y la otra. Igualmente se puede hacer el contrario, es decir, de B a A. La razón que estamos mirando acá entonces hablamos del numerador o antecedente y del consecuente o el denominador. Es muy similar a las fracciones comunes y corrientes. Bueno, ya con este recorderis de lo que se había visto en años anteriores, entonces vamos a definir lo que es una razón trigonométrica. Bueno, la razón trigonométrica vamos a establecerla inicialmente en un triángulo rectángulo. Ya por lo menos habíamos visto que en el triángulo rectángulo se podía determinar unas comparaciones entre los lados y decíamos que la hipotenusa elevada al cuadrado era igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Eso corresponde al teorema de Pitágoras, que fue el taller anterior. Ahora sí definamos en este triángulo rectángulo entonces las posibilidades que existen entre las razones posibles del lado A, el lado B y el lado C. Para eso entonces vamos a hacerlas en este costado, las vamos a encontrar. Entonces encontramos la razón entre A y C, es decir, entre este cateto y la hipotenusa, entre la hipotenusa y ese cateto, como les decía puede ser también la contraria, entre el cateto A y el cateto B, entre el cateto B y el cateto A, entre el cateto B, la hipotenusa y el cateto B. Estas son las razones que se pueden establecer entre los tres lados del triángulo rectángulo. Recordemos entonces que es originalmente en el triángulo rectángulo, es decir, lo que tiene un ángulo de 90 grados. Para complementar esto entonces vamos a recordarlo. Entonces está el cateto y la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pero eso puede cambiar de alguna manera. ¿Cómo va a cambiar la cuestión? Bueno, inicialmente entonces habíamos visto solamente que se podían utilizar los lados. Pero entonces, en este momento, entran a jugar dos aspectos generales que existen y que no hemos tenido en cuenta, que son el ángulo A y el ángulo B, que son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos debe dar 180. Si este ya mide 90, pues obviamente la suma de estos dos deben medir los otros 90 para que midan los 180. Pero entonces son ángulos agudos. Vamos a tener en cuenta entonces o el ángulo B o el ángulo A. En ese caso, cuando yo defino cuál de los dos ángulos voy a tener como referencia, entonces los catetos van a cambiar, más bien van a tener un nombre específico. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a verlo. Entonces, si tengo en cuenta el ángulo A, que en este caso voy a llamarlo el ángulo θ, entonces vamos a ver cómo este cateto, que es el que está enfrente, el que no lo forma, mejor dicho, que no forma el ángulo A, el ángulo θ, entonces se va a llamar el cateto opuesto. Mientras que tiene a su hipotenusa y el lado o el cateto que se encuentra pegado al ángulo va a ser el adyacente. Entonces, miremos nuevamente. La hipotenusa, que es la misma, siempre contraria al ángulo recto. El cateto opuesto, que va a ser el que no forma el ángulo, el que no tiene nada que ver con el ángulo. Y el adyacente, que es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo. ¿Listo? Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. De esta manera entonces las razones trigonométricas que vimos en la anterioridad van a tomar los siguientes nombres. Entonces, la primera, seno. ¿Seno de quién? Del ángulo de referencia que estamos teniendo en cuenta va a ser el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Lo que hemos visto en el dibujo anterior entonces va a ser
el cateto opuesto A dividido entre C. El coseno. ¿Coseno de quién? Tenemos que referenciar al mismo ángulo, teta. Este es el que estamos teniendo en cuenta. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, en este triángulo, va a ser B sobre C, es decir, el lado B dividido entre el lado C. El siguiente, la tangente. La tangente va a ser el cateto opuesto del ángulo referencia, o sea A, dividido entre el cateto adyacente, que en este caso va a ser B, A sobre B. Y los contrarios, entonces si nos vamos a ver los contrarios, entonces va a ser cotangente, ¿sí? Que va a ser B sobre A o cateto adyacente sobre opuesto, secante, que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, que va a ser entonces la hipotenusa con el cateto opuesto. Tense en cuenta entonces quiénes son los opuestos. Entonces los opuestos van a ser seno y cosecante. Coseno, secante, tangente y cotangente. Eso sí tenemos como referente el ángulo A o teta. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos este de acá, los nombres van a ser los mismos, lo que van a cambiar son las letras. ¿Quién va a cambiar? Va a cambiar también el ángulo de referencia, porque ya no va a ser el teta, sino va a ser este ángulo que en este vamos a llamarlo beta. Vamos a colocarle la letra beta. ¿Listo? Entonces cambiarían. ¿Qué cambiaría? Ah, claro, como estoy tomando en cuenta este ángulo, entonces ahora el cateto opuesto va a ser el que no forma el ángulo, el que no tiene nada que ver con el ángulo. ¿Sí? Mientras que el adyacente va a ser el que forma el ángulo ¿con quién? Con la hipotenusa. ¿De acuerdo? En ese caso entonces, seno de B de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Pero van a tener entonces los mismos conceptos. Entonces ahora va a ser cateto opuesto. Ah, pero no va a ser el mismo cateto de arriba. El cateto opuesto ya se convierte en el lado que B. Entonces va a ser B sobre C, coseno de beta. Mire cómo cambia entonces el ángulo. ¿Sí? Va a ser A sobre C, A sobre C. Pero si se dan cuenta, los nombres van a ser los mismos, ¿no? Tangente de beta va a ser cateto opuesto sobre adyacente. Cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de beta va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces dense cuenta que todo depende de quién, del ángulo agudo que yo tome como referencia. Si tomo este ángulo, entonces las letras van a ser estas y las posiciones. Es decir, nombro el ángulo con seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? ¿De quién? Del ángulo de referencia. Y las distancias o los segmentos, el valor del segmento o la distancia del segmento van a ir en cada uno de estos valores, que van a ser valores numéricos. ¿De acuerdo? Y si tomo como referencia el ángulo beta, entonces cambian quiénes, los catetos cambian de posición y cambian también entonces la nomenclatura que se utiliza aquí en cada uno, en el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esos vienen a ser siempre iguales, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. El valor de las razones trigonométricas es independiente de las medidas de los lados del triángulo rectángulo. Solo dependen de quién, del ángulo. ¿Sí? Dependen del ángulo nomás. Entonces, por ejemplo, para los triángulos rectángulos ABC, ABC y el OPQ, tenemos como referentes dos opciones. Tenemos como referente el ángulo teta y el ángulo beta. Vamos a tomar como referencia quién, el seno de quién, de teta. Perdón. El seno de teta. Si es el seno de teta, entonces ¿quién es el opuesto? 3. Opuesto sobre hipotenusa. 3 sobre 5. Mientras que si tomo como referente al ángulo beta, este de acá, cambia, ¿no? Seno de beta, entonces seno de beta, ¿qué es? Lo mismo, cateto opuesto, pero ahora es ¿quién? Este 4 dividido sobre la hipotenusa. 4 sobre 5. Vamos al otro ejemplo. Seno de teta. Seno de teta, ¿quién es el opuesto? 6. Cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces quedaría 6 sobre 10. Simplificando quedaría 3 sobre 5. O sea, 6 dividido 2, 10 dividido 2, 3 sobre 5. Mientras que si tomo entonces el ángulo beta,
el seno del ángulo beta, entonces va a ser cateto opuesto ¿quién es? 8 sobre la hipotenusa 10, 8 sobre 10 simplificando o dividiendo entre 2 arriba, dividiendo entre 2 abajo, va a ser 4 sobre 5. Mitad, mitad, dividido 8, mitad de 10, 5. Eso en cuanto como a ejemplo de cómo se ubican entonces los ángulos en cada una de las funciones trigonométricas. Y por último entonces dejo un problemita o un ejemplo más bien de lo que significa todo lo que acabamos de decir. Entonces, que dice encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo θ, mira que aquí está siendo específico, no está diciendo el otro, sino solamente θ, del triángulo ABC. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí. Si es un triángulo rectángulo, entonces tengo dos cosas que puedo aplicar. ¿Quién es? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Y las razones trigonométricas, ¿quién es? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, sabiendo pues lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hallar con el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras solamente se aplica para los lados del triángulo rectángulo. En el teorema de Pitágoras no se tienen en cuenta los ángulos todavía, simplemente las relaciones que existen entre los lados. ¿Y qué decía entonces? La hipotenusa elevada al cuadrado, en este caso entonces será la letra C. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. En este caso entonces será C al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es el otro cateto. Se resuelve. 3 por 3, 9. 9 más 2 por 2, 4. 9 más 4, 13. Luego entonces C cuadrado es igual a 13, pero ahí no está resuelto. Este cuadrado pasa al otro costado como raíz cuadrada. O sea que C es igual a la raíz cuadrada de 13. Esta es la medida de quién? De este valor, de este lado. Eso es lo que vale este lado. Raíz de 13. ¿De acuerdo? Eso es más o menos, pues no nos importa ahorita los decimales, o la aproximación es más o menos que es la raíz de 13, es más o menos 3.6. Sí, pero ahorita no lo vamos a utilizar, sino nos conviene dejarlo como raíz. Listo. Entonces ahora vamos a hallar las funciones trigonométricas del ángulo A. Seno de teta, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta, cosecante de teta. Seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa que vendría siendo raíz de 13. Listo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, 3 sobre cateto adyacente que sería 2. Cotangente, lo contrario, 2 cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, cosecante que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí están definidas entonces las 6 funciones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas con su nombre y su respectivo ángulo de referencia, que sería en este caso θ. Todo cambiaría si en algún momento yo escogiera el ángulo beta. ¿Cambiarían qué? Las razones trigonométricas. Entonces es un ejemplo bastante sencillo y pues así más o menos se resuelven entonces los problemas que tienen que existir a partir de las razones trigonométricas. Para hallar estos valores es necesario entonces ya tener la calculadora científica y saberla utilizar. Bueno, pues entonces les mando un saludo desde sus casas, espero que me entiendan y pues que este sea un acercamiento para que continuemos con unas clases virtuales. Este quedaría como unos ejercicios complementarios para que ustedes vayan resolviendo y en el correo electrónico o en el WhatsApp pueden entonces consultarme para la solución concreta de estos ejercicios. Estos los dejo para que ustedes los analicen. La presentación también queda en, el, en la página del colegio y queda en el blog que ya a ustedes les he compartido por el número de WhatsApp también. Entonces espero que ustedes me escriban con sus dudas a cualquiera de los canales que yo he dispuesto para que ustedes pues entonces lo tengamos mucho más cercano.
El celular o el WhatsApp que estoy habilitando para ustedes es el 312-520-9135. Entonces les deseo una feliz tarde y nos estaremos viendo, ojalá Dios quiera sea pronto.